Flor y Canto presenta. Ven Espíritu Divino, Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas. fuente del mayor consuelo, Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquécenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse. y danos tu gozo eterno. Amén. ¿Cómo estás, maestra Olga? Muy bien, maestra buen Silvia, día, aquí tarde, ya. noche. Depende Muy buen de día, dónde tarde, nos noche. estén viendo, ¿verdad? Y en qué el horario que momento. nos estén viendo. Pues un placer seguir con estas oraciones con la palabra de Dios, la Lección Divina. Y pues ahora estamos como en un tiempo súper especial ya porque pues ya acabó el tiempo de Navidad. Acabó el tiempo de Navidad, maestra, y se nota ya desde el adorno Sí. que pusimos, ¿verdad? Ya empezamos sí. de este próximo domingo, que propiamente empezó el martes, ¿no? Así. Lo que se conoce en la iglesia como el tiempo ordinario, ¿verdad? Y Exacto. entonces su color litúrgico es el color verde, ¿verdad? Ujú. Y entonces como que, fíjate que es un tiempo que es como, para muchas personas podría ser un tiempo intermedio, ¿no? Ajá. Creo que el uso de la palabra ordinario no lo ayuda mucho, porque es así como que no pasa nada, ¿no? Y tenemos como que también esa idea, esa vivencia, porque pues en ese sentido acabamos de salir de la Navidad, ¿no? Y luego va a entrar la Cuaresma, que es cuando termina la primera parte del tiempo ordinario. Sí, Y entonces así es. tenemos como que la sensación de que como que todo se relaja, ¿no? Como que no pasa nada. Como que no pasa nada, pero creo yo que es un tiempo que le puede dar muy buena identidad a la celebración cristiana. O sea, no hay un tiempo, no hay una solemnidad en ese sentido como la Navidad, ¿no? O sea, no hay un tiempo que marque la forma en que están las lecturas, ¿no? Y entonces es un tiempo que nos puede permitir tranquilamente ir reflexionando pues los misterios o el misterio de Cristo, ¿no? Claro, la vida Ajá, de Jesús, ¿no? Exactamente, y entonces es realmente un tiempo, en mi punto de vista, pues nada ordinario. Claro, a mí me parece que es el tiempo perfecto para profundizar en la vida y milagros de Jesús, y yo creo que también es un tiempo precioso para evangelizar, porque podemos ir, como te digo, profundizando en la vida pública de Jesús Exactamente. y cómo vivía y cómo afrontaba los hechos cotidianos. Exactamente, ¿no? Y lo más bonito es que es una lectura que en ese sentido lo vamos a notar, ¿no? A lo largo que van a pasar las semanas. Es una lectura continuada. Exacto. De el Evangelio, aunque nosotros ahorita vamos a leer el Evangelio de Juan, pero en ese sentido como que es muy didáctico en ese sentido. O sea, no hay como Exacto. grandes saltos históricos, ¿no? Ajá, ajá. Y entonces es una lectura muy pedagógica. muy pedagógica, ¿no? exactamente. Así, con una cadencia muy específica. Ajá. Y esto también nos tiene que apoyar a nosotros como para ir interiorizando la vida de Jesús en nuestra vida cotidiana, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué no busquemos hacer de lo ordinario, de este tiempo ordinario, algo extraordinario? Y bueno, ¿qué te parece? Que ahora sí nos vamos a nuestra lección divina, ya con esta visión nueva, ¿no? De este tiempo ordinario. Y bueno, pues este próximo domingo será el segundo domingo ordinario. Para esto, vámonos a el primer paso, que es la lectura, ¿verdad? La lectura. Y en esta ocasión nos toca el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 de los versículos 29 al 34. Recordemos que en el primer paso tenemos que poner atención en qué dice el texto.
Así que adelante, maestra, si nos haces el honor. Muy bien. Al día siguiente, Juan vio acercarse hacia él a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: el hombre que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque él existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera revelado a Israel. Y Juan dio este testimonio: Yo he visto al Espíritu descender del cielo como una paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues nos vamos al siguiente paso, que es la meditación. Y en la meditación tenemos que poner atención en qué me dice a mí el texto. Para eso, pues, como siempre, maestra, podemos apoyarnos de la primera lectura. Exactamente, ¿no? Y entonces, fíjate, en ese sentido, sí, para darle, diríamos nosotros, podernos ir hacia la primera, a la primera lectura, recuerdo una vez más, ¿no? Estamos en el tiempo ordinario, estamos en ese sentido, vamos a estar en la segunda semana ya del tiempo ordinario, y entonces lo que hacen, diríamos nosotros, pensémoslo como en ese sentido una historia, como, lo voy a poner de esta manera con todo respeto, ¿no? Como una gran obra de teatro, gran película, ¿no? Que no por eso quiere decir que todo sea fingido, sino que simplemente es la forma didáctica de hacerlo. Entonces, haz de cuenta que entonces nos están presentando al personaje principal, que es Jesús, claro, ¿verdad? Entonces... lo están introduciendo. Exactamente, lo están introduciendo, casi es el había una vez, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, el que lo introduce, pues es el personaje por antonomasia para hacerlo, claro, que es el famosísimo Juan el Bautista, ¿no? Así es. Entonces aquí cuando nosotros estamos viendo en el versículo 29 del Evangelio, te dice, lo voy a leer: al día siguiente Juan vio acercarse hacia él a Jesús. Entonces ese Juan es Juan el Bautista. Y sí, nosotros lo vemos incluso más adelante, ¿no? Cuando dice, el que me envió a bautizar con agua, que es el versículo 33. Entonces diríamos nosotros que ahí Juan está hablando de su misión, que es recordando, preparar, claro, el camino para, claro, fíjate bien, poder reconocer quién es el Mesías, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí diríamos nosotros que Juan el Bautista es el encargado, por el asunto de que él es el profeta, de guiar al pueblo hacia el encuentro con Jesús. Claro, de que volteen los ojos. Exactamente, para él, ¿no? De que volteen los ojos a Jesús, y entonces, claro, por eso él va a poder decir, ese que ven ahí es el Cordero de Dios. Y luego explica en el Evangelio por qué lo dice. Exacto. Y entonces lo dice por lo que él vive, ¿no? A la hora del bautismo de Jesús, que nosotros en el tiempo litúrgico lo vivimos el lunes, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, en ese sentido, haz de cuenta, entonces desde ahí, haz de cuenta, diríamos nosotros, entendiendo que Juan es la bisagra que une, haz de cuenta, todo el Antiguo Testamento, ¿no? Ajá. Diríamos nosotros que en Juan el Bautista hay un punto de unión, haz de cuenta, como si fuera de todo convergencia. Ajá, esa es la palabra, de convergencia, sí, ¿no? Para entonces poder de ahí proyectarse hacia Jesús. Entonces, en ese sentido, diría yo, desde ahí que podemos leer ya, entonces, la primera lectura, ¿no? Claro. Que entonces, una vez más, estamos ante el famosísimo Isaías, profeta Isaías, ¿no? Y entonces, nuestro buen amigo. Nuestro buen amigo. Y entonces, en ese sentido, estamos en el capítulo 49, ¿no? Y en la liturgia se lee el versículo 3 y luego el 5 y el 6. O sea, hay un brinquito. Exactamente. Entonces, fíjate bien. Como diríamos nosotros, que es
se está, diría yo, se está como identificando en ese sentido, como dando cómo tiene que ser ciertas características de lo que será el Mesías, haz de cuenta, ¿no? Claro. Y entonces es como si en la boca de Isaías, haz de cuenta, Dios le estuviera hablando a ese Mesías, ¿no? Claro. Y entonces, fíjate lo primero que le va a decir, ¿no? Versículo 3, ¿no? Y me dijo, tú eres mi servidor, Israel, por medio de ti yo me glorificaré. Y entonces en esta primera lectura, la palabra clave para mí es la palabra servidor. ¿Por qué? Claro. Porque entonces si tú te fijas, otra vez en el versículo 5 dice, ¿no? Pero ahora habla el Señor que me formó como servidor suyo, haz de cuenta, ¿no? Y entonces, en ese sentido, haz de cuenta, diríamos nosotros que el pueblo de Israel es servidor de Dios porque Él es el que manifiesta en el Antiguo Testamento quién es Dios. ¿Sí te das cuenta? ¿No? Y entonces el asunto está, ¿no? Que después en el versículo 6 le va a decir, es poca cosa que seas mi servidor para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los sobrevivientes de Israel. Y entonces le dice, yo te pongo como luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Entonces, creo yo, ¿no? Que entonces, diríamos nosotros, una de las características que va a tener el Mesías es que también es, en ese sentido, un servidor de Dios. ¿Por qué? Pues porque va a realizar la misión que Dios, en ese sentido, le da, que es, como lo dice aquí, ser la luz, en este caso, de todas las naciones, ¿no? Y es lo que nosotros ya en el Evangelio vamos a entender como la salvación. Claro, ¿Te das cuenta? claro. ¿No? Y entonces diríamos nosotros que precisamente entonces esa característica de servicio, ¿sí? Que tiene el Mesías, entonces la vemos precisamente ya específica mucho en Juan. ¿Por qué? Precisamente en ese título que le va a dar Juan, cuando le dice, ese que ven ahí es el Cordero de Dios. Claro. Porque entonces habría que preguntarnos qué significa que Juan se atreva, en buena onda, a decirle a ese Jesús, eres el Cordero de Dios. Y luego, si tú te fijas, esa frase nosotros la decimos en la misa. Así es. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dice el ¿no? sacerdote. Lo dice el sacerdote, ¿no? Cuando eleva. Exactamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero yo que veamos, ¿no? Que ese título de Cordero de Dios es algo muy fuerte porque incluso también lo tenemos nosotros en las imágenes, ¿no? Claro. Si tú te fijas, por ejemplo, particularmente en mi parroquia, el sagrario, ¿no? Pero no es el único que yo conozco en ese sentido. No, claro. Pero comúnmente. Comúnmente el sagrario, la puerta, precisamente tiene un cordero. Sí, ¿no? al Cordero de Pascua. Y entonces, en ese sentido, haz de cuenta cuál es, diríamos nosotros, el servicio o cómo Jesús sirve a Dios, pues presentándose como víctima, ¿no? Claro, como víctima. Entonces, ese es el anuncio, haz de cuenta que está haciendo Juan ahorita, que nosotros iniciamos el tiempo ordinario. Porque vuelvo a decir, está presentando al personaje principal. Es como decir, oigan, pongan atención todos, ese es. Ese es el Cordero de Dios. Y ese es el Cordero de Dios y devela, que quita el pecado del mundo. Exactamente. Entonces, no nada más dice, esa es la figura, o sea, sino la función, la misión que tiene. Exactamente. ¿no? De ofrecerse a sí mismo para salvar al mundo, quitando los pecados, ¿no? Exactamente, y entonces lo interesante es también ya en la segunda parte del Evangelio, ¿no? Yo creo que la pregunta obvia era, ¿y cómo lo sabes? Claro, ¿no? por supuesto, Cuenta, ¿no? O sea, la omite, pero todos lo sabemos. Omite, pero todos lo sabemos, ¿no? Pero en ese sentido es así como lo sabes. Y entonces cómo sabes? Él se explica, ¿no? Porque cuando se acercó a mí para bautizarlo,
Claro. El espíritu, ¿no? Si tú te fijas, aquí en este evangelio no habla de la palomita. No. Sino que dice claramente así, porque el espíritu se posó, Claro. ¿no? Sí. Sobre él. Y entonces eso es lo que diríamos nosotros hace la gran diferencia entre Juan y Jesús. Porque entonces Claro. precisamente va a decir, yo bautizo con agua. Pero él, Pero que el que tiene el sí, espíritu, exacto. bautiza en el espíritu. Y ¿Sí te das todavía cuenta? más, porque fíjate, dice, el que me dijo que bautizara Ajá. con agua, me dijo también que cuando viera que el espíritu se posaba sobre alguien, Ajá. ese es el que iba a bautizar con el Exactamente, espíritu. ¿no? Y entonces a mí me gusta ya el versículo 34 que dice, este es el elegido de Dios, ¿no? Ujú. Y entonces dice, Juan así lo dice muy bonito porque dice, yo doy testimonio porque yo lo vi, Lo ¿no? vi, Y entonces claro. yo vi que bajaba el espíritu y eso es lo que me dijeron que tenía que buscar, Pues ¿no? porque se da cumplimiento. Él es el elegido de Dios. Claro. Y entonces fíjate bien, el elegido de Dios es un cordero. Claro. ¿Se te das O sea, cuenta? es una víctima. Es una víctima y entonces desde el principio quiero que veas, ¿no? Yo siempre lo digo de esta manera, lo chocante que es, porque entonces te estás esperando un Mesías triunfalista. Claro. Y a la hora que lo ves, Una víctima. en buena onda, se presenta como un cordero, ¿no? Claro. Y un cordero, pues precisamente en ese sentido, manso, ¿no? Y Que es la humilde. característica de Sí. humilde, ¿no? Porque pudo haber sido cualquier animal, Sí, en buena claro, onda. claro. Y es el sinónimo es un cordero, ¿no? Entonces, Claro. en ese sentido, ¿no? Entonces creo yo que, bueno, a mí la pregunta, ¿no? Que me arroja el texto, ¿no? Es, fíjate bien, ¿no? Él dice, yo, en el versículo 31, Juan dice, yo no lo conocía, Así ¿no? es. Hasta que vi el Espíritu sobre él y entonces lo conocí como el elegido de Dios, Así, el Cordero sí, de así Dios. es, así ¿no? es. Cuando se da cumplimiento a lo que Dios le dijo, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado, ¿no? Que dices, ay, ¿será? ¿Será cierto lo que Dios promete? Y es muy asombroso, como dices, que sea un cordero, porque Dios nunca nos dijo mentiras. Bueno, al pueblo de Israel, o sea, el pueblo de Israel esperara un guerrero, un gran triunfador o un gran guerrero, etcétera, que los fuera a liberar, pues eso lo hicieron ellos, se hicieron las ideas, ¿no? O sea, él desde el principio, cuando lo denuncia, se da cuenta, él es, Juan dice, el Cordero de Dios. Exactamente. O sea, no hay así de que es que me lo inventaron, es que no, o sea, desde el principio. Y creo que ya se cuenta, precisamente esa frase de Cordero de Dios es la que le da sentido Claro. a Isaías cuando habla del siervo. Claro, del servidor. Del servidor Sí, claro, de Yahvé, acá, ¿no? claro. Porque entonces en ese sentido es realmente, para mí, haz de cuenta, un siervo en ese sentido hace la voluntad del Viene amo. a obedecer. Viene a obedecer, Claro. ¿no? Y entonces es precisamente Cristo, ¿no? El que le da sentido a esa palabra. Claro. Si te das cuenta, claro, ¿no? porque además el Cordero es manso, es obediente, Sí, pues, ¿no? o sea, no es así rebelde, sino que, ¿no? que es... O sea, hace que la voluntad se del Padre apacenta. sea su voluntad. Claro, y ojo, por ejemplo, aquí en Isaías nos dice, luz para las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Exacto. Y eso a mí me gusta mucho porque ya, digamos que Dios tiene previsto que no nada más sea para el pueblo de Israel, sino para los confines de la tierra, y en esos confines de la tierra estamos incluidos nosotros. Y todos los que vienen delante, o sea, los que van a venir, y todos los que vienen detrás. Entonces, pues también desde el principio la misión es específica, es concreta, y pues Juan, en ese sentido, Juan Bautista, la denuncia abiertamente. Sí. ¿No? O sea, y sin tapujos de que, pues él es el que mandó Dios, no. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Exactamente. ¿No? Sí. Pero bueno, vámonos ahora al siguiente paso, que es, La oración. así es, la oración. ¿Qué le digo yo a Dios?
después de haber leído y comprendido el texto, qué sale de mi corazón para Él. Y para esto, como cada ocasión, nos vamos a apoyar de el Salmo. que en esta ocasión es del Salmo 39. Ujú. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pues yo le quiero dar gracias al Señor por esta oportunidad y pues quisiera yo pedirle, bueno, más bien no quisiera, le pido al Señor que me ayude a hacer su voluntad, a cumplir lo que su voluntad quiere en mi vida y en el mundo, ¿no? Y en ese sentido, pues aprender de Jesús a hacer eso. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque has pensado en mí, en mi familia, en los seres que has puesto en mi corazón y que has cruzado en mi camino. Como María, te digo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y también te pido que, como Jesús, hagas mi corazón manso y humilde para aceptar esa voluntad y acogerla como tuya. Amén. Bueno, pues vámonos ahora al siguiente paso, que es La contemplación. Bueno, y ahora es importante buscar en nuestro corazón para ver qué versículo o versículos nos interpelan específicamente, ¿no? Y bueno, pues vale la pena que abramos nuestro corazón y que no nos dé miedo entrar, ¿no? O sea, buscar, rascar un poquito más. El paso de la contemplación, pues sí es un poquito más hacia adentro, ¿no? Sí. O sea, Sí. tratar de interiorizar lo más posible la palabra de Dios para ver qué resuena más en ese corazoncito. Y también tenemos la segunda lectura que nos podemos apoyar de ella para este paso. Así que, pues no sé, ¿qué te parece que le damos una repasadita? Sí, si gusta, está chiquito. Sí, son 3 versículos son nada 3. más. Entonces, Primera de Corintios 1, del 1 al 3. dice, Pablo, llamado por voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y el hermano Sóstenes, saludan a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A ustedes les deseamos gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, ¿no? Entonces, fíjate, Sí. Bueno, una de las cosas que diríamos nosotros podemos descubrir, ¿no? Ujú. En la carta a los Corintios, Ujú. es que si tú te fijas, Pablo, ¿no? Sí. Se habla de su vocación, porque dice en el Totalmente. primer versículo dice, llamado por voluntad de Dios a ser apóstol, ¿no? Así es. Entonces, haz de cuenta que Pablo, en la presentación de su carta, lo que hace es ponerse a la altura del servidor. Claro. ¿No? Si te das Sí, cuenta. claro, claro. Y luego, si tú te fijas, en el versículo 2 está la vocación de toda la iglesia. De toda la ¿Sí te das iglesia, cuenta? a ser santos. Llamados Sí. a ser santos con todos aquellos, ¿no? Y en ese sentido, o sea, si tú te fijas, ese es, diríamos nosotros,
la vocación que tiene la iglesia, ¿no? Claro. Precisamente de ser santo, y la pregunta sería, ¿qué significa ser santo? ¿No? Sí. Entonces, fíjate, bueno, yo lo que diríamos nosotros, a mí lo que me llama mucho la atención es que siempre que me pongo yo a pensar en esto de la santidad, en buena onda, a mí en lo personal me entran nervios, ¿no? ¿Por qué lo digo, no? Porque, yo luego siento mucho, ¿no? Que luego tratamos mucho de hacer un catolicismo muy light, ¿no? Sí, claro. Haz de cuenta, ¿no? O sea, como que lo queremos poner mucho, como que lo tratamos de hacer luego muy accesible, ¿no? Sí. Pero tan accesible que luego lo deslavamos. Que le damos la vuelta. Haz de cuenta que le deslavamos, Sí, ¿no? sí. Y entonces, ya siendo así como honestos y duros, ¿no? En buena onda, ¿no? El santo es el único que va a poder ver a Dios. Claro. ¿Sí te das cuenta? Sí, O sea, por lo supuesto. dice la Biblia, ¿no? Y precisamente ese es el chiste, ¿no? Construir desde ahorita Claro. lo que significa una vida santa, ¿no? Y lo que yo quiero que veas es que, bueno, para mí, ¿no? No es nada, o sea, siempre uno se imagina al santo así como que, ay, En el nunca. nicho. Sí, ¿no? Y Allá así como que inalcanzable. casi estilo, con todo respeto, Rosa de Guadalupe, ¿no? Así, Ajá, no, el viento, no. ¿no? Cruzando por sus cabellos y todo, ¿no? Pero son hombres y mujeres de a pie, ¿no? Claro. Que pasaron lo mismo que nosotros, obviamente en su época, ¿no? Claro. Y cada uno en la época que le ha tocado vivir. Pero mira, maestra, no sé tú qué opines, pero Ajá. yo creo que la santidad está, desde mi humilde punto de vista, en hacer la voluntad de Dios. Es que exactamente eso es lo que yo, haz de cuenta, diría yo, coincido yo contigo 100%. ¿No? A mí me hizo pensar muchísimo el asunto ese, ¿no? De decir, bueno, yo estoy llamada a vivir la santidad, ¿no? Claro. Y la santidad creo yo que es ser o vivir a la altura del título, lo voy a decir de esta manera, del título que me ganó el sacrificio del Cordero. Claro. Que es ser hijo de Dios, ¿sí te das Imagínate. cuenta? Y entonces por eso, haz de cuenta, yo me regreso, en ese sentido desde ahí, me regreso una vez más al Evangelio. Claro. Porque entonces para mí, haz de cuenta, Juan, precisamente en el versículo 31, tiene una frase matadora, ¿no? Yo no lo conocía, ¿no? Nosotros tenemos luego, o sea, en ese sentido, ¿por qué dice Juan eso, no? Si se supone que eran primos, ¿no? Por lo menos se conocieron en las fiestas, diría Sí, yo, ¿no? pues. Entonces dice uno, ¿qué significa eso? Y entonces el verbo conocer en el Evangelio de Juan tiene muchos significados. Claro. Y haz de cuenta que uno conoce, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando es en el Evangelio de Juan, cuando Juan, el evangelista, entra corriendo, se queda esperando ahí en el sepulcro para que entre Pedro? Claro. Y entonces haz de cuenta que la frase matadora es vio y creyó. Claro. Y entonces en ese sentido haz de cuenta que lo que pasa con Juan es que Juan conoce a Cristo, Claro. todo lo que le dice a Cristo, y entonces en el momento en que ya ve la resurrección, Lo reconoce. y entonces cree, ¿sí te das Claro. cuenta? Entonces precisamente haz de cuenta que en ese sentido Juan lo que está diciendo es que no se le había revelado Exacto. como el Mesías Con y en ese tanta sentido claridad. como el Cordero de Dios hasta ese momento. Entonces Claro. es ese momento, el asunto está, el momento al que yo me estoy refiriendo es el momento en el que baja el Espíritu, Claro. ¿no? Y se posa. se le revela, exactamente, se posa y se le manifiesta. Sí, pues a tuvo Juan, su querigma, pues. Tuvo su querigma, exactamente. Tuvo qué su bonito querigma. reloj. Tuvo su querigma. Entonces, el camino en la santidad empieza ahí, maestra. Claro, Empieza imagínate, ahí. su primo. Ajá. Y tuvo su querigma ni antes ni Ni después, después. en el tiempo de Dios. Ahí. Así que qué interesante este punto, porque todos estamos llamados a la santidad, todos estamos considerados en ese pueblo de Dios, vamos, o sea, la salvación es hasta los confines de la tierra, o sea, estamos todos considerados, pero a cada uno nos llega en el tiempo particular en el que Dios lo tiene pensado. Exactamente. Entonces, ahí creo yo que dice uno, yo sí quiero ser santo. O sea, Claro. la neta, o sea, aunque me diga a lo mejor muy alzada o muy dramática o muy No, mochila, no. muy mocha. Yo creo que la muchos- neta es que sí quiero ser santa porque la neta es que yo digo, yo sí quiero ver a Dios. Ay, o sea, claro. buena onda, quiero verlo. Yo creo Entonces, que muchos tenemos ese sí. anhelo y algunos somos un poquito más aventados para decirlo y otros Ajá. lo tienen guardado en el corazón. En el corazón, ¿no? Pero yo creo que la gran mayoría
tenemos el anhelo de llegar un día a ver a Dios Exactamente. eternamente, ¿no? Y algunos como que ya lo descubrieron y como que ya van en el camino, ¿no? Yo me imagino que vamos así como que avanzando, ¿no? Y hay quien dice, ay, me falta mucho. Sí, a todos nos falta mucho, pero pues no vamos en el principio, vamos en el camino. Y por ir caminando no quiere decir que ya llegamos. A lo mejor nos falta todavía muchísimo, pero por lo menos ya se nos reveló, ya lo vi, y luego me encanta que Juan dice en el 34, yo lo he visto y doy testimonio de que este es el elegido. Y en ese sentido... Vuelve a decir, yo lo he visto. Entonces, decir eso, ¿haz de cuenta? Eso es voluntad de Dios. Claro. ¿Te das cuenta? Claro. Y entonces creo yo que el asunto... O sea, por eso para mí, haz de cuenta, el versículo que a mí me llama la atención ¿Sí? es... En la carta, o sea, son dos, ¿no? Ajá, o sea, en la carta de complementarios, ¿no? En la carta de Pablo, el versículo 2, donde dice, llamados a ser santos, con todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, ¿no? Coincido contigo. Y entonces desde ahí la llamada a la santidad, ¿no? Y entonces, ¿cómo comienzo o cómo puedo yo pensar? Es precisamente entonces con el versículo 31. Yo no lo conocía. Entonces es buscar en ese sentido el encuentro con Dios, sí, para poder decir con Juan el versículo 34, ¿no? Yo lo he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Claro. Y entonces, si tú te fijas, qué forma tan fantástica de empezar el tiempo ordinario. Claro. Porque entonces a lo largo de estas semanas de tiempo ordinario, lo que buscamos es conocer a Dios. ¿Cómo empezamos? ¿Sí? Exactamente. ¿No? Ahora, fíjate, en el 31... Ajá. Lo que me fascina es, yo no lo conocía, ¿no? Y lo siguiente, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera revelado a Israel. O sea, no lo conocía, pero con esa fe en que Dios sabe lo que hace, hace lo que le toca hacer, ¿no? Viene a bautizar, o sea, Dios le reveló y dijo, tú vas a bautizar con agua, y él, en lugar de decir, ay, ¿cómo? ¿Por qué con agua? O sea, va y hace lo que le toca, ¿no? Es decir, cumple la voluntad de Dios, hace lo que le toca, ¿no? Exactamente. Y a lo mejor no le encanta, y a lo mejor de pronto lo siente pesado, y a lo mejor no encuentra sentido. Pues si después va a venir uno que va a bautizar con espíritu, como para qué bautizo yo con agua. Pero aquí me encanta esta justificación. Dice, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera revelado a Israel. O sea, sin importar cuán importante es lo que está haciendo, él bautiza con agua para que después se dé lo que se tiene que dar, o sea, para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, me fascina este versículo porque entonces nos da el fundamento de, aunque no estemos seguros de lo que estamos haciendo, aunque no comprendamos completamente por qué pasan algunas cosas, pues si tú haces o intentas hacer la voluntad de Dios, estate tranquilo que tarde o temprano se revelará por qué o para qué nos pide Dios ciertas cosas. Exactamente, ¿no? Y ese es un camino hacia la santidad. Y ojo, qué maravilla que pasen así las cosas, porque entonces te da a conocer que Dios te pensó, como dice la primera lectura, desde el vientre de tu madre ya tenía tu misión específica. Y entonces, si tú no realizas esa misión, nadie la va a realizar. Tu misión y la mía pueden ser parecidas, pero son únicas como somos nosotros. Entonces, qué maravilla de amor de Dios para nosotros, que fuimos pensados así, que tenemos una misión única e irrepetible, y que Juan nos dice, a lo mejor no lo entendemos, pero lo hacemos para que después Dios se nos revele. Exactamente. Entonces, wow, qué barbaridad. Y esto, pues la verdad es que nos tiene que llevar a una acción bien concreta. Y bueno, maestra, ¿cuál va a ser tu acción de esta semana? Pues fíjate que van a ser dos, maestra. Ay, no. Sí, maestra. Y realmente pues, es como una... Yo también tengo dos, mira, Ay, aquí están anotadas, y no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? No, entonces haz de cuenta que tengo, diríamos nosotros que es una como para la semana. Ajá. Y otra que es como la que me va a ir acompañando a lo largo de toda, no nada más, diría yo, este año, sino toda la vida, ¿no? Claro. Entonces me voy a ir por la difícil, ¿no? Que primero, compartirla, ¿no? Que es, vuelvo a decir, ¿no? La frase que a mí me
que me llamó es la de Yo no lo conocía, ¿no? Ujú. Y yo siempre digo, ay, es Juan, ¿no? Y yo no lo conocía, ¿no? Y entonces, bueno, Ya sé. entonces eso como que me llama porque entonces como que me invita mucho a realmente cuestionarme lo que yo conozco de Jesús, ¿no? Y Claro. entonces, sobre todo, siento yo, ¿no? Ahora sí que desde cumplir la voluntad de Dios, es que también Dios como que me está llamando a interiorizar más, Ay, qué ¿no? bonito. A ir como creciendo no en el encuentro de decir, la Biblia está formada por 73 No, libros no, y no no. sé qué tanto rollo mental que luego me aviento, ¿no? Sino como en ese verdadero encuentro con Dios, Ajá. ¿no? Como que Dios me está llamando a dar un paso más, A apropiar. a apropiármelo. Ay, qué bonito. Y en ese sentido, pues a ir creciendo, yo creo que es también ir creciendo en la espiritualidad, ¿no? Claro. Y el otro es que también, vuelvo a decir, ¿no? Llamados a ser santos desde la carta de Pablo, ¿no? Entonces me propongo en esta semana volver a leer la carta del Papa Francisco, Sí. que se llama, en español, El llamado a la santidad en los tiempos actuales, ¿no? Así Entonces es. como para... Gaudete et exultate. Exactamente, es como para refrescar ese llamado Ujú. a la santidad. Y ver que sí se puede. Sí, ¿no? Actualizar ese Exactamente, llamado, ¿no? Exactamente. Del Papa ¿no? Francisco lo hace magistralmente. Le toca, Muy maestra, le bien, toca. maestra. Pues mi acción, también son 2. Y no nos pusimos No, de no acuerdo. estamos de acuerdo. Y también es una para esta semana y otra para más tiempo, ¿no? Así como que todo el tiempo. Yo voy a ir primero por la de esta semana. Cuando me toque mi guardia ante el Santísimo, pues esta semana voy a ver a Jesús. O sea, a veces llego y le presento lo que tengo que hacer y le digo, ayúdame, y me pongo a leer, etcétera, o sea, a trabajar, pues, bajo su mirada, pues las cosas fluyen, ¿no? Pero en esta ocasión voy a verlo, o sea, voy a reconocerlo y voy a tener, pues ahora sí que ese encuentro, ¿no? O sea, pedirle que me permita encontrarme verdaderamente con él ahí, en mi guardia del Santísimo. Y bueno, pues ojalá que pueda ser cada vez que vaya con él, ¿no? Pero de manera particular, esta semana le pediré esto, que me dé la gracia de poderlo conocer otra vez, ¿no? O sea, reencontrarme con él y, como bien dices, más profundamente, ¿no? Esa es la primera y es para esta semana. Y la segunda va a sonar muy cursi, pero así lo quiero vivir en este tiempo ordinario, hacer del ordinario algo extraordinario. ¿Qué acción se te ocurre a ti? Gracias a todos los que nos han puesto sus comentarios. La verdad es que nos emociona mucho ver que pues lo que hacemos sirve de algo, ¿verdad? Uh-huh. Y ojalá que sigan compartiendo esta lección divina, porque así podemos hacer una pequeña comunidad de personas que oramos con las Escrituras. Exactamente. Gracias, maestra, por la oportunidad de A ti, compartir. gracias Gracias por compartir con nosotros ese conocimiento que Dios te ha dado y esa experiencia de Dios, porque como bien decías, el conocimiento sin la experiencia, pues vano es, ¿no? Entonces, los invito a que todos nos dejemos, ¿no?, llevar esa locura de tratar de cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. En nuestras vidas. ¿No? Sí. Un abrazo a todos, Dios me los bendiga y los esperamos la próxima semana. Hasta luego.